Hola chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya casi es la prueba ICFES y vamos a solucionar esta primera sesión de Ciencias Naturales del cuadernillo, directamente del cuadernillo del ICFES 2023 calendario B. Esto lo hago porque pueden haber algunas preguntas que salgan ahorita en agosto y les puede servir a alguien. De antemano les pido disculpas por si en el fondo escuchan algún ventilador o algo así. La verdad, con estas sensaciones térmicas por encima de 40 grados es casi una obligación. ¿Listo? No siendo más, pues iniciemos. Dice: responde a las preguntas 81-83 de acuerdo con la siguiente información. La sacitoxina y la tetrodotoxina son dos potentes venenos presentes en los pulpos de anillos azules, peces globos, mariscos y algas. Estas especies presentan un alto riesgo para la industria alimentaria, ya que al consumirlas pueden producir envenenamiento. En estudios recientes se ha relacionado el cambio climático. Vean chicos que esto es supremamente importante. Se ha relacionado el cambio climático con un incremento de la temperatura y la acidez de los mares. Vean acá. Lo que producirá un aumento considerable de ambas toxinas en los océanos. Vean lo que le están diciendo acá. Si en alguna pregunta de este contexto nos dicen cómo se asocia el cambio climático con el veneno, podemos mirar en este fragmentico. Ahí nos están diciendo propiamente qué es lo que tenemos que ver. La estructura de las sacitoxinas se muestra a continuación. ¿Listo? Perfecto hasta ahí. Pregunta número 81. En un nuevo estudio se propone tomar muestras de mariscos, de peces globos y algas en 6 diferentes puntos del océano Atlántico. Vean, océano Atlántico va a ser el lugar. ¿Listo? Para calcular la concentración de tetrodotoxina, importante. Lo que queremos hacer con este experimento es calcular la concentración de tetrodotoxina presente en cada uno de ellos y reportarla a la comunidad científica. De acuerdo con el estudio propuesto, ¿cuál de las siguientes hipótesis se podía evaluar? Entonces miremos, vamos a ver las opciones de respuesta y ustedes pueden pausar el video, pensar un momentico y vamos a mirar las opciones de respuesta. Dice la A: los humanos pueden secretar la sacitoxina. Ojo, la A tiene varios errores. 1. No estamos haciendo un experimento para los humanos, primero. Y 2. No estamos haciendo un experimento para medir la sacitoxina. Lo que queremos hacer en este experimento que nos muestran acá es medir la tetrodotoxina. Por lo tanto, la A incorrecta. Dice la B de balón: las algas del océano Atlántico contienen más sacitoxina. Ojo, no queremos ver el nivel de sacitoxina en el experimento de acá, sino para calcular la concentración de tetrodotoxina. La B, nada que ver. Dice la C: las hembras de los pulpos de anillos azules se alimentan solo de algas y mariscos. El experimento no estamos hablando del tipo de alimentación de estos animalitos, por lo tanto lo descartamos, quedando como única opción correcta, opción D de dedo. Pasemos de una vez a la pregunta 82, también paréntesis chicos, si me escuchan a veces como trabarme al hablar o cositas así, ténganme paciencia porque este es un video que es muy largo y la verdad estos videos no dan para editarlo por el tiempo que se lleva tan extenso. ¿Listo? Entonces dice pregunta número 82, dentro de los compuestos orgánicos encontramos los nitrocompuestos. Una sustancia, vean lo que le dicen, una sustancia puede ser clasificado como un nitrocompuesto, ojo, cuando en su estructura tiene un grupo funcional RNO2. Según esta información y la estructura del enunciado, la sacitoxina es un nitrocompuesto. Ojo, debemos subir. Pueden pausar el video. Recuerden antes de cada pregunta pausar el video y ustedes hacer el ejercicio mental. Oiga, yo creo que es esta. Y luego lo sigan reproduciendo para que vean la pregunta como tal. Entonces vamos a ver esta imagencita de acá. Y es que ustedes vean una cosita. Vean que acá nos dicen que para hacer un grupo, un nitrocompuesto, debe tener RNO2, ¿listo? Es decir, debe tener esta partecita de acá, NO2. Busquemos en algún lado de la estructura si hay un NO2. Miren ustedes que no, en ningún lado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la sacitoxina es un nitrocompuesto? La respuesta debe girar en torno a un no. ¿Listo? Porque no tiene este grupo funcional.
Entonces, si la respuesta gira en torno a un no, podemos descartar las que digan sí. Podemos descartar la B y la D de dedo. Dice la A, no, porque en su estructura no hay enlaces directos entre el nitrógeno y el carbono. Y esto hay que ver acá una cosita, y es que miren ustedes esta figurita de acá. Esta figurita de acá, ahí la están viendo, esta figurita de acá. La A nos están diciendo que no hay enlace directo entre nitrógeno y carbono, pero miren acá, este nitrógeno acá se está asociando a un carbono, aunque ahí no diga la letra C, por nomenclatura sabemos que ahí hay un carbono. ¿Listo? Miren por ejemplo acá, N se está asociando acá también con un carbono, N se está asociando acá con un carbono. Entonces lo que nos dice la A, no hay enlaces directos entre el nitrógeno y el carbono, eso es falso, porque sí hay enlace directo entre nitrógeno y carbono. Listo, por lo tanto la justificación de la A es incorrecta. Y listo, si descartamos la A, la B y la D, la única opción que nos queda es la C, es la C. No, porque en su estructura no hay enlaces directos entre el nitrógeno y el oxígeno. Claro, no tienen el grupo funcional que acabamos de enmarcar acá. Por eso es que la opción correcta, vuelvo una vez más a repetir, es la opción C. Y la pregunta número 83 de este mismo contexto dice de la siguiente manera: teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes podría ser la causa que relaciona el cambio climático con el aumento de la acitoxina y tetrodotoxina? Ojo, en el contexto yo les dije, si alguna pregunta nos llegaran a decir cómo se relacionaba el cambio climático con estos venenos, básicamente debíamos llegar acá a la partecita azul. Y es que vean, nos dicen el cambio climático con un incremento de la temperatura y la acidez de los mares, lo que producirá un aumento considerable. Ojo, es la temperatura la que está haciendo ese cambio considerable propiamente en estos venenos, en ambas toxinas. Entonces hay que buscar una respuesta que diga más o menos eso. Dice la A, un aumento en la salinidad del agua de los océanos. No directamente, porque tenemos que pensar una cosa, y es que si se aumenta la temperatura, listo, ahí aumentamos la temperatura. El aumento propiamente de la temperatura va a llevar a que aumente la salinidad, y si aumentamos la salinidad propiamente, va a haber un aumento en las toxinas. Sin embargo, también solamente por el incremento de la temperatura se aumentan las toxinas. ¿Listo? Entonces acá está el efecto directo, y el efecto directo en esta pregunta está el aumento de la temperatura, no tanto el aumento de la salinidad, porque si aumentamos la salinidad propiamente estamos haciendo referencia a la temperatura. Entonces la A no podría ser. Dice la B, un aumento en la temperatura del agua de los océanos. Sí, posiblemente esa sea la consecuencia de la causa directa, perdón. Entonces opción correcta, opción B. C, una disminución en la tasa de reproducción. La tasa de reproducción no tiene nada que ver acá. Una disminución en la cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono no tiene nada que ver acá. Por lo tanto, opción correcta, opción B de balón. Ahora vamos con la pregunta número 84. Dice, las hormigas de una determinada especie y los árboles de una especie de acacia tienen una relación de mutuo beneficio, ya que las acacias le proporcionan refugio a las hormigas, a cambio de que éstas defiendan el árbol de animales herbívoros. Para evaluar la relación existente entre las hormigas y las acacias, los investigadores midieron el volumen promedio de 10 acacias en presencia de la especie de hormiga y ausencia de un animal herbívoro, y otras 10 acacias en ausencia de la hormiga y presencia de un animal herbívoro como el caballo. A continuación se muestran los resultados. Entonces miremos acá. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿es posible concluir que las hormigas son beneficiosas para el árbol? Miremos una cosita con respecto a la gráfica, y es, si ustedes miran acá este primer instante, hay hormigas pero no hay caballos. En este segundo instante no hay hormigas y sí hay caballos. Pero pensemos un momentico, y es,
Para saber si las hormigas son beneficiosas, debemos determinar algo, y es que necesitamos un grupo control. Cuando yo me refiero a un grupo control propiamente, es lo siguiente, y es para determinar que en realidad las hormigas están haciendo un efecto positivo en el árbol. Necesitamos saber cómo están los árboles sin hormigas y sin caballos, así, naturalmente, como normalmente es. ¿Listo? Ese es el grupo control. El grupo control que nos falta hace falta otra gráfica, otra barra que muestre cómo es el árbol en ausencia tanto de hormigas como de caballos. Entonces, con esta gráfica no podemos concluir que las hormigas son beneficiosas para el árbol. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta debe girar en torno a un no. Si gira en torno a un no, podemos descartar las que digan sí. Descartamos la A y la D de dedo. ¿Listo? Muchos de ustedes piensan que es la D, pero yo les digo una cosita. ¿Ustedes cómo saben que 0.5 es el crecimiento normal de la especie de acacia? Eso con el contexto ustedes no lo pueden sacar. ¿Listo? Entonces por eso también se descarta la D de dedo. Ahora, B o C, vamos a mirar. Dice la B de balón. No, porque se debe determinar el volumen promedio de los árboles en ausencia de ambas especies. Claro, esta es la opción correcta. Nos hace falta un grupo control para determinar si en realidad la hormiga está haciendo algo beneficioso a la planta. ¿Listo? Nos hace falta otra barra que demuestre cuando justamente no haya ninguno de los animales, ni hormigas ni caballos. Por eso es que la B es la opción correcta. Miremos la C. No, porque se debe determinar si las hormigas están obteniendo refugio y nutrientes del árbol. Absolutamente nada que ver. Lo que nos hace falta es esto, chicos. Nos hace falta el grupo control, que es otra barra que muestre el árbol pero sin las especies, en ausencia de ambas especies, tanto de hormigas como de caballos. ¿Listo? Opción correcta, opción B. Listo, vamos a ver esta pregunta número 85, ya la habíamos hecho en las clases, pero bueno. Ana y Luisa corren para definir quién representará su colegio en los Juegos Municipales, en diferentes especialidades atléticas, o sea, a diferentes distancias. La gráfica muestra el comportamiento de cada atleta, entonces miremos justamente lo que decíamos en la clase. A pesar de que ambas recorren diferentes distancias, los resultados pueden utilizarse para predecir cuál de las dos tendrá un mejor desempeño en una carrera de una distancia intermedia entre sus especialidades. Con base en los resultados, ¿a quién se enviará como representante del colegio a los Juegos Municipales? Esta ya la habíamos hecho en las clases de Preigma de los sábados, pero volvamos a retomarla. Tenemos a Ana y tenemos a Luisa. Miren ustedes que Ana arranca desde una posición, ¿listo? Y miren el tiempo, la distancia que recorrió Ana en el mismo tiempo que Luisa. Sin embargo, Luisa arranca desde más lejos y hace en el mismo tiempo recorre más. Entonces miren que ¿quién recorre más, Ana o Luisa? Quien recorre más es Luisa, y ambas en el mismo tiempo. Por lo tanto, si Luisa se echó el mismo tiempo de recorrer una distancia más larga que la de Ana, es lógico que escojamos a Luisa. ¿Listo? Entonces, ¿a quién se enviará como representante del colegio a los Juegos municipales? A Luisa. Descartamos las que digan Ana, descartamos la A y descartamos la C. Dice la B de balón. A Luisa porque recorre igual distancia en el mismo tiempo de Ana. Ojo, ¿será que Luisa está recorriendo igual distancia que Ana? Esto es falso. Luisa recorre más distancia que Ana. Mire dónde arranca Luisa y mire dónde termina, y en el mismo tiempo que Ana. La B es incorrecta y ya por descarte nos queda la opción D. A Luisa porque recorre una mayor distancia en el mismo tiempo que Ana. Por lo tanto, esa es la opción correcta. Vamos con esta pregunta número 86. Dice, un estudiante observa que cuando viaja de un pueblo con clima frío a otro con clima caliente, las llantas del bus se ven más grandes porque su volumen aumenta. En su casa, ella quiere diseñar un experimento para demostrar que este fenómeno ocurre. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes experimentos le permite corroborar sus observaciones? Entonces vean, el experimento que hizo
esta estudiante era que pasaba de un clima frío, listo, a un clima caliente. Por lo tanto, el experimento debe girar también en torno a eso. X cosa que se ponga en algo caliente y ahí se experimente un cambio. En este caso, cambio de volumen. Vamos a ver la opción correcta. Dice la A: inflar un globo con aire y luego apretarlo con las manos hasta que se estalle. Con esto no vamos a ver el aumento de volumen por temperatura. ¿Listo? Dice la B: fijar un globo en la boca de una botella de vidrio y luego meter la botella en un balde con agua fría. Acá lo estamos metiendo a agua fría y acá lo estábamos así notando el cambio de frío a caliente. Y acá es como de temperatura ambiente a frío. La B, nada que ver. Dice la C: inflar un globo con aire y luego esperar varios días hasta que se desinfle. ¿Por qué no vamos a ver esa acción de la temperatura? Necesitamos ver cómo se relaciona la variación de la temperatura con el volumen de algo. Entonces, por descarte, chicos, la mejor herramienta que ustedes van a tener en el ICFES, el descarte. ¿Listo? Por descarte nos queda la D: fijar un globo en la boca de una botella de vidrio y luego acercar la botella a la llama de una vela. Pensemos, ¿qué va a suceder si acercamos ese globo a algo caliente? Posiblemente el globo se empiece a inflar. ¿Listo? O se infle. Entonces, opción correcta, opción D de dedo. Pregunta número 87. Un ciclista salta de una rampa en 2 ocasiones y cae sobre una superficie inclinada. En cada ocasión cae con diferente velocidad, tal y como se muestra la imagen. Veamos ahí la imagen: primer salto, segundo salto. Teniendo en cuenta que al momento de llegar a la superficie inclinada, vean, importantísimo, el ciclista debe mantener la cantidad de movimiento para evitar el choque fuerte y caer. Esto es supremamente importante. El ICFES acá le está diciendo a ustedes, mis queridos saltamontes, ojo, el ciclista debe tener un equilibrio en su movimiento, porque donde llegue rápido se cae y se parte la jeta. Entonces, tenemos el primer salto y tenemos el segundo salto. ¿Listo? Entonces miremos que en el primer salto el ciclista va de manera que no está con la superficie. Miremos que está la superficie, ¿listo? Y el ciclista va a ir así de frente. Por lo tanto, el ciclista va a hacer esto y por acá va a volver a caer y se mete un tiestazo. Y entonces acá hay bastante probabilidad de que se caiga. Si él va así y luego ¡pum!, se cae. En cambio, miren el segundo salto, él va pegadito al piso. Luego llega acá y sigue su recorrido. ¿Listo? Pero mire que va pegadito al piso este ciclista en el segundo salto. Por lo tanto, el segundo salto tiene menos probabilidad de caerse. El primer salto tiene más probabilidad de caerse. ¿Listo? Eso es importante. Miremos la A. En el primer salto el ciclista tendrá menor probabilidad de caer, al contrario, en este primer salto tiene más probabilidad de que se raspe la jetica. ¿Listo? Porque miren que va así paralelo y luego llega y ¡pum!, cae. Dice la B: en ambos saltos es altamente probable que el ciclista se caiga. Esto es falso. ¿Por qué? Porque en el segundo salto miren que es muy poco probable que el ciclista se caiga. La B, incorrecta. Dice la C: en el segundo salto el ciclista tendrá menos probabilidad de caer. Eso es verdad, porque al ir paralelo a la superficie se evitan cambios bruscos en la cantidad de movimiento. La C tiene mucha coherencia. Miremos la D: en ambos saltos llegará el ciclista a la superficie del suelo sin inconveniente alguno. Falso. En el primer salto el ciclista tiene gran probabilidad de rasparse la jeta. ¿Por qué? Porque miren que va con mucha velocidad y va como una flecha y por acá vuelve a caer. Cuando caiga, el choque de pronto para el piso. ¿Listo? Entonces, opción correcta, opción C. Pregunta número 88. En un laboratorio se realizan 2 experimentos de una misma reacción química. El primero con determinadas condiciones y tiempo de reacción de 5 minutos. Posteriormente se realiza el segundo, el cual se varía la temperatura y se obtiene un menor tiempo de reacción. Vean acá, importantísimo. Y este tema lo hemos visto en clases, en las clases de Prigma gratis incluso. Y también los chicos que están
Los chicos que están, perdón que estaba tomando agüita, los chicos que están en mi curso pago, que por cierto aprovecho un poquito para hacer spam, todos aquellos que de pronto no les alcance el puntaje ahorita en agosto, que ojalá no sean así, los invito muy cordialmente a Predigma 2024. Nosotros nos caracterizamos por darles las respuestas más recientes y tener profesores de calidad. Podemos hacer un proyecto muy lindo el otro año con todos ustedes y claro, ayudarlos a alcanzar ese sueño de entrar a la universidad. Entonces los que estén interesados, en estos días vamos a hacer un sondeo, vamos a enviar un formulario donde si usted se encuentra interesado, llénelo y el otro año pues nos comunicamos con usted, le decimos, oiga Pepito Pérez, tenemos este servicio, este de acá y créanme que va a ser a un precio increíble, o sea, ustedes van a poder acceder a los cursos pagos muy barato comparado con otros pre-ICFES, ¿listo? Esto no va a cobrar, no voy a cobrar 900.000, 1.000.000, 2 millones, no, va a ser un precio muy cómodo, se los digo desde ya, por si quieren pertenecer, no les pase como este año que se quedaron muchísima gente sin cupo por dormir mucho, ¿listo? Entonces vean que este temita lo hemos visto en nuestras clases, tanto gratis como el curso pago, y es que vean ustedes chicos que cuando se aumenta la temperatura, se disminuye el tiempo de reacción. Y pensemos una cosita, si se disminuye el tiempo de reacción, es decir que la reacción es más veloz, se hace más fácil. ¿Y por qué? Grábense esto para la prueba ICFES Saber 11. Si se aumenta la temperatura, se aumentan los choques. ¿Listo? Cuando aumentamos la temperatura del primer experimento al segundo experimento, las partículas que hayan acá adentro van a empezar a chocar con las paredes del recipiente. Por lo tanto, esos choques van a aumentar y va a disminuir el tiempo de reacción. Entonces vamos a ver la A. Pregunta número 88. Porque al aumentar la temperatura hay mayor cantidad de choques entre las moléculas. Esta es la respuesta correcta. Aumenta la temperatura, se aumentan los choques. Oigan, ¿esta qué relación hay entre temperatura y choques? Es una relación directamente proporcional. Por lo tanto, por contraste, si se disminuye la temperatura, disminuyen los choques. ¿Listo? Eso es algo que deben ir sabiendo al ICFES más que claro. Opción correcta, opción A. Dice la B, porque al disminuir la temperatura hay mayor cantidad de choques. Esto es falso, según lo que acabamos de ver acá. Dice la C, porque al aumentar la temperatura hay menor cantidad de choques. Falsísimo, al contrario. Si se aumenta la temperatura hay mayor cantidad de choques, no menor. D, porque al disminuir la temperatura hay menor cantidad de choques. Esto si bien es verdadero, sin embargo en el experimento que estamos haciendo estamos aumentando la temperatura. Esta partecita de acá es incorrecta, porque al disminuir la temperatura no estamos disminuyendo la temperatura en el experimento, al contrario, la estamos aumentando. Por lo tanto, muy sencillo, muy fácil, opción correcta, opción A. Pregunta número 89. La cubeta de ondas es un dispositivo que se utiliza para observar las ondas que viajan a través del agua. Un vibrador realiza un movimiento hacia arriba y hacia abajo, tocando levemente la superficie del agua, generando ondas que se propagan a lo largo de la cubeta y cuya sombra se puede observar como se muestra en la siguiente figura. ¿Qué cambios se presentan en las ondas que viajan en el agua si el vibrador sube y baja con mayor rapidez? Ojo, acá les están diciendo, ojo Juliana, ojo Juan, ojo Fernando, ojo Santiago. ¿Qué sucede si el vibrador sube y baja con mayor rapidez? Y recordemos que este es un tema de ondas. Entonces, ustedes en las clases de física normalmente, ustedes conocen las ondas. La voy a tratar de dibujar acá. Créanme que este es el dibujo más perfecto que he hecho en mi vida. Entonces, digamos acá vamos a colocar unas onditas, así está bien, ¿listo? Entonces, ustedes van a tener unos conceptos importantes y es, esta partecita de acá se denomina cresta, ¿listo? Esta partecita de acá se denomina el valle. Esta partecita de acá, esto que estoy señalando acá, ¿cómo se denomina? Piensen, esto se denomina amplitud, ¿listo? Y hay algo muy importante, voy a borrar esto porque se supone que ustedes ya lo saben. Hay algo muy importante, mis queridos saltamontes, y es la longitud de onda. La longitud de onda va de una cresta a otra cresta. Esto de acá es la longitud de onda, ¿listo? Por lo tanto, vamos a ver, voy a dibujar acá en la parte izquierda otras onditas.
Y supongamos que en esta parte izquierda vamos a dibujar cuando una onda aumenta su frecuencia. Cuando una onda aumenta su frecuencia, podemos dibujarla de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí está aumentando la frecuencia. Y vamos a analizar algo que es supremamente importante. ¿Qué pasa si una onda, en este caso, aumenta la frecuencia? Miren el valor de la longitud de onda. ¿Listo? Miren la longitud de onda 1 acá y bien la longitud de onda 2 acá. ¿Cuál es mayor la longitud de onda? ¿La 1 o la 2? Obviamente la 1. La longitud de onda es mayor en la 1. Y en la 2 es menor. ¿Y por qué es menor? Piensen ustedes. Si se aumenta la frecuencia, se disminuye la longitud de onda. ¿Listo? Claro. Si la onda va más rápido, la longitud va a disminuir. Ojo, ¿qué relación tienen frecuencia y longitud de onda? Una relación inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué cambio presentan las ondas que viajan en el agua si el vibrador sube y baja con mayor rapidez. ¿Esto qué significa? Que va a aumentar la frecuencia. Entonces pensemos, si se aumenta la frecuencia, ¿qué pasa con la longitud de onda? Va a disminuir. ¿Listo? Miremos la A de anemia. Una longitud de onda menor, claro, porque aumenta el número de ondas producidas. Claro, si se aumenta la frecuencia, se va a aumentar el número de ondas producidas. ¿Listo? Y por ende la longitud de onda va a disminuir. Dice la B, una longitud de onda mayor. Falsísimo. ¿Por qué no puede ser una longitud de onda mayor? Porque la frecuencia está aumentando. ¿Listo? Dice la C, un aumento de la velocidad de las ondas porque su frecuencia disminuye. Falsísimo, la frecuencia no disminuye, al contrario, si sube y baja con mayor rapidez, la frecuencia está aumentando. D, una disminución de la velocidad de las ondas porque su frecuencia aumenta. Acá hay un error, y es que si la frecuencia aumenta, la velocidad de las ondas no puede disminuir, sería algo supremamente ilógico. Por ende, opción correcta, opción A, de anemia. Vamos a mirar ahora la pregunta 90. Primer tip para este tipo de preguntas, sobre todo la 90, no se asuste, ¿listo? Que es una bobada. Miremos, una reacción de neutralización tiene lugar cuando reaccionan un ácido y una base. Por lo general, ambos en estado acuoso, para producir agua en estado líquido y una sal. Es decir, cuando vaya a reaccionar un ácido y una base, van a producir siempre, según el enunciado, agua en estado líquido y una sal. ¿Listo? A continuación se presenta un mecanismo de obtención del sulfato de sodio por medio de la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. ¿Listo? Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, al hacer reaccionar el ácido clorhídrico, vea al ICFES lo que le está diciendo. Tenga en cuenta la cháchara que le acabamos de decir y dígame, ¿qué pasaría si reaccionamos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio? ¿Qué pasaría? Importante, chicos, ustedes no deben saber este tema al derecho y al revés, pónganle lógica. Ya les dicen en el contexto que sí o sí se va a producir agua en estado líquido. Miren la A en la parte de los productos. Acá no hay agua, por ende la A no es. B, en la parte de los productos no hay agua, por ende la B no es. ¿Listo? Por esa sencilla razón que nos dan en el contexto, que se produce agua en estado líquido, podemos descartar la A y la B de lleno, que nos muestran que en los productos no hay agua. ¿Listo? Ahora C o D. Miremos una cosita con la D de dedo. Ustedes saben que esta partecita de acá se llama, ¿cómo se llama? Reactivos. Esos son los reactivos. Y esta partecita de acá se llama los productos. ¿Listo? Y miren ustedes una cosa con la D. Acá en la D no hay ninguna letra S. Y miren que acá en los productos aparece una letra S. Entonces, ¿de dónde carajos me apareció esa S? ¿Harry Potter vino y la puso ahí? No, esto no puede ser. Recuerden la ley de la conservación de la masa. ¿Cómo me va a aparecer una S acá de la nada? Si bien sí hay agua, pero ¿de dónde sale la S si en los reactivos no hay ningún elemento que tenga la letra S, por así decirlo? Por ende la D se descarta y nos queda la única opción, que es la opción correcta, opción C. Se tiene agua y vea lo que se produce. Perfectamente es la opción C.
Dice la pregunta 91. Los estudiantes de un colegio llevaron a cabo un experimento con el fin de conocer qué tipo de concentrado casero permitía a un grupo de aves de corral. Entonces vean, quieren ver el alimento que se le da a un grupo de aves que serían destinadas para consumo humano y que obtuvieran mayor peso. En otras palabras, ¿qué quieren hacer en este experimento? Ver cuál dieta engorda más a las aves. Ellos esperaban además que esta ganancia de peso se diera en el menor tiempo posible. Finalmente, los estudiantes obtuvieron los siguientes resultados, con base en el aporte nutritivo de cada concentrado, y tenemos la tablita. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las fortalezas, falencias o incoherencias del experimento realizado por los estudiantes? Miren ustedes, mis queridos saltamontes, pueden pausar el video y cranearla un poquito. Miren ustedes que acá hace falta algo. Tenemos el concentrado, energía, proteínas, calcio, y nos hace falta lo más importante, y es el peso. ¿Cómo así que me dan concentrado y no me dan el peso, que es el objetivo principal? Yo quiero conocer cuál dieta me genera una mayor ganancia de peso en las aves y no me están mostrando en la tabla. Eso es un error. Entonces miremos, dice la A: los resultados son coherentes con la pregunta de investigación debido a que se menciona la cantidad de nutrientes que requieren las aves para crecer. Mencionan proteínas y calcio, pero no dicen mayor cantidad de nutrientes. Por lo tanto, la A no puede ser. Dice la B: los resultados son acertados, porque permite hacer una asociación clara entre el tipo de dieta del ave y los mejores nutrientes para la población humana. Nada que ver, ese no es el objetivo del experimento. El objetivo del experimento, chicos, es ver qué dieta engorda más a las aves. Fin. C. Los resultados no corresponden a la pregunta de investigación porque no muestran la relación entre el tipo de concentrado y la ganancia de los animales. Claro, esta es la opción correcta. No nos dicen el qué concentrado engorda más, nos hace falta la variable del peso de los animales. Opción correcta, opción C, perdón. Y dice la D: los resultados son incoherentes porque no mencionan los aportes que presentan cada uno de estos nutrientes en función del crecimiento y desarrollo humano. Nada que ver, el experimento no tiene como objetivo mirar el crecimiento y desarrollo humano. ¿Listo? Absolutamente nada que ver, por ende opción correcta, opción C. Vamos con esta pregunta número 92. La figura muestra un proceso que ocurre en el citoplasma de una célula eucariota. De acuerdo con el proceso que se muestra en la figura, ¿cuál de los siguientes es una función de los lisosomas? Esta pregunta ya la habíamos hecho en clase, incluso está grabada, pero recordemos, chicos, acá términos generales, aterricemos ideas. Los lisosomas, resulta y pasa, mis queridos saltamontes, miren acá ustedes en la gráfica, hay una partícula de gran tamaño que ingresa a la célula, pero miren que acá en un momento se va a encontrar con el lisosoma. Y el lisosoma deja las partículas que tiene esa vesícula disueltas. Entonces, gracias a los lisosomas, que tienen una serie de enzimas en su interior, cuando ustedes les hablen de lisosomas, van a mirar o lo van a asociar con la opción de digerir. ¿Listo? El lisosoma lo que hace es: usted, señora vesícula, está como muy llenita, venga y la digiero yo, todo lo que usted tiene por dentro se lo voy a sacar. Listo, voy a cogerla y se la voy a hacer como una papilla y la voy a dejar por ahí. Por eso es que va a dejar sus partículas disueltas. Ya la habíamos visto en clase, entonces muy fácil, opción correcta, opción A. ¿Listo? Digerir partículas en el citoplasma. Vamos de una, pregunta 93. La pregunta 93 dice de la siguiente manera, y pónganle mucha atención porque esta les va a salir en el ICFES de agosto. Un objeto de carga eléctrica positiva Q, entonces miren acá, objeto de carga eléctrica positiva Q, se coloca junto a otros dos objetos como se muestran en la figura. Q sub 1 o Q1, que es la de acá, tiene carga eléctrica positiva. Entonces mire, si Q1 tiene positiva y Q también tiene carga positiva, va a ver o se va a repeler. ¿Listo? Se van a echar. Recuerden, signos iguales hacen una opción, se repelen. ¿Listo? Signos diferentes o polos opuestos se atraen. Recuerden esa frase toda que da cringe. Ay, es que los polos opuestos nos atraemos. Entonces acuérdense por eso. ¿Listo? En cambio Q con Q2 se van a hacer una acción de atracción. ¿Listo?
¿Cuál de los siguientes esquemas representa adecuadamente la dirección de la fuerza total sobre Q? Entonces miremos, chicos, si sabemos que Q1 lo que va a hacer es hacer un acto de repulsión a la partícula Q, la partícula Q va a presentar un movimiento así, ¿listo? La fuerza de Q va a echar la partícula de Q1, va a echar la partícula Q hacia allá, le va a decir, oiga, quítese, quítese, quítese. Por contraste, Q va a intentar unirse con Q2, ¿listo? Este es el movimiento que va a tener con respecto a las partículas. Ahora, hagamos una especie de sumitas de vectores. Y recordemos, acá se unen estos y nos va a dar un vector resultante que va a partir de este inicio hasta acá. ¿Listo? Por ende, la partícula Q va a presentar un movimiento, una fuerza total que fue lo que enmarcamos en rojo. Es decir, una fuerza total hacia la derecha. Y si ustedes miran las opciones de respuesta, la única que nos muestra este movimiento así es la opción D. Hacia arriba no se va, hacia la izquierda no se va y hacia abajo no se va. Se va hacia la derecha, pues gracias a la fuerza que ejerce Q1 y a la fuerza que ejerce Q2. Opción correcta, opción D. Listo, vamos a ver estas preguntitas. Dice, responde a las preguntas 94 a 96 de acuerdo con la siguiente información. En la minería a cielo abierto se genera material particulado de un tamaño de 2.5 micrómetros. Según la normativa, la producción de los micrómetros, estos que nos acabaron de decir anteriormente, debe ser menor que 37 microgramos sobre metro cúbico, y en algunas condiciones climáticas adversas no debe superar los 55 microgramos por metro cúbico, si la exposición es de una duración menor a 24 horas. Concentraciones mayores podrían generar daños a la salud de las personas. Perfecto. Una empresa, bueno, perfecto no, sino perfecto el contexto. Una empresa dedicada a la minería a cielo abierto realiza una investigación para conocer las concentraciones emitidas durante el año 2018 y compararlas con el año 2019, cuando se aumentaron las rutas de riego. Las rutas de riego, miren acá que en el contexto nos dicen que es una ruta de riego. Les están diciendo que la ruta de riego, Sebastián, ponga cuidado. Las rutas de riego son caminos donde unos aspersores distribuyen agua en pequeñas gotas que son expulsadas a presión. ¿Listo? Esos son lo que se denominan como rutas de riego. Las gotas recorren grandes distancias recogiendo material particulado. Los resultados de la investigación para un centro de monitoreo, ojo, para un solo centro de monitoreo, aparecen a continuación. Pregunta número 94. Un estudiante desea comunicar la investigación realizada por la empresa en una cartelera, agregando información sobre el funcionamiento de los aspersores. Ojo, esto es lo que él quiere añadir, información sobre los aspersores de agua. ¿En dónde lo pone? Dice la A. En las conclusiones, en los resultados, en la metodología y en el título. Ojo, como él quiere, y acá hay una palabra clave, y la palabra clave es funcionamiento. Como él quiere saber el funcionamiento, listo, de los aspersores de agua, debe ir sí o sí en la parte de la metodología. En las conclusiones no, porque las conclusiones se toman a partir de los resultados del experimento. Obviamente en los resultados no nada tiene que ver ahí poner el funcionamiento de los aspersores, y yo creo que la que más debían descartar fácilmente era en el título. Por ende, opción correcta, opción C. Sigamos viendo. Pregunta 95. Dice, de acuerdo con la información anterior, ¿por qué los investigadores toman las mediciones en las mismas fechas cada año? Miren ustedes un poquito acá en la tabla. Miren que tomaron 31 de mayo del 2018 y tomaron otra vez 31 de mayo del 2019, ese mismo día. ¿Y es por qué? Porque recuerden ustedes siempre en el ICFES y sobre todo en la parte de ciencias naturales, tomo un poquito de agüita. En la parte de ciencias naturales, recuerden que el experimento se debe realizar en las mismas condiciones.
¿Listo? Si ustedes quieren rectificar un experimento, debe utilizar las mismas condiciones. Justamente por eso se eligió cada fecha, pero en distinto año. El mismo día 2018 y el mismo día 2019, para garantizar que hayan las mismas condiciones. Dice la A, porque así se tienen en cuenta los resultados de diferentes centros de monitoreo. Recordemos que en el contexto nos dicen que es un solo centro de monitoreo, no son varios. B, porque se esperan las mismas condiciones climáticas en las épocas del año. Claro, se esperan las mismas condiciones, opción correcta, opción B. Dice la C, porque en estas fechas del año las partículas difícilmente se suspenden en el aire. Absolutamente nada que ver. Dice la D, porque se garantiza la disminución de la cantidad. Absolutamente nada que ver. ¿Listo? Recuerden, cuando el ICFES le ponga y les digan, oiga, ¿qué hacemos para rectificar el experimento? Ustedes deben en su cabecita decir, las condiciones deben ser la misma. Si utilizaron amarillo, para rectificarlo debemos utilizar amarillo. ¿Listo? Todas esas condiciones deben ser las mismas para rectificar unos resultados. Bien, pregunta 96. De acuerdo con la información anterior, ¿qué debe hacer la empresa para mejorar la calidad del aire donde se encuentra el centro de monitoreo? Para esta pregunta es muy importante ver la tabla. Y ustedes miren acá el número de rutas de riego. En el 2018 utilizaron 2 y el número de aspersores utilizaron 3, y miren que fue disminuyendo la concentración. ¿Listo? Que esto es como lo tóxico o lo dañino. Para el 2019 utilizaron más rutas de riego y utilizaron más aspersores, y miren que disminuyó aún más la problemática o la concentración aproximada como esto que es tóxico. Entonces, ¿qué necesitamos? Aumentar tanto número de rutas de riego como número de aspersores. De ahí vamos a partir. Dice la A, disminuir los aspersores. Al contrario, debemos es aumentarlo. La A, incorrecta. Dice la B, aumentar los aspersores. Perfecto. Y las rutas de riego, porque así aumentarían los centros de monitoreo. Ojo, esto de acá está falsísimo. Si aumentamos los aspersores y las rutas de riego, no van a crearse más centros de monitoreo. Nada que ver. C, disminuir los aspersores. Al contrario, según la tabla, debemos es aumentar los aspersores para disminuir esa cantidad o esa concentración tóxica. Si descartamos la A, la B y la C, la única opción que nos queda es la D. Aumentar los aspersores y las rutas de riego, porque así disminuye la concentración de PM2.5 en el aire. Opción correcta, claramente opción D. Pregunta número 97. En el espacio se encuentran dos asteroides de masa M1 y M2, separados por una distancia R. Los asteroides se atraen inicialmente con una fuerza F dada por, y nos dan una ecuacioncita. Si la distancia entre los asteroides se duplica y cada una de sus masas también se duplica, ¿cuál será la fuerza de atracción? Primer tip para esta pregunta, no se asuste. Respira hondo y sigue, como dice por ahí un comercial. Entonces miremos, lo primero que deben mirar, chicos, es la ecuacioncita. Miren que en la ecuación nos dan G, y G se supone que es como la gravedad, ¿listo? Pero pues es una constante, por así decirlo, por lo tanto lo podemos despreciar. Es decir, que acá vamos a tener M1 por M2 sobre R al cuadrado. ¿Listo? Y si nos dicen, mis queridos saltamontes, que se duplica M1, cuando hablamos de duplicar es el número 2, entonces en M1 colocamos 2, se duplica M2 también, masa 1 se duplica y la masa 2 también, colocamos otro 2 acá, y nos dicen también que se duplica el radio, la distancia, R es la distancia, no el radio, se duplica la distancia. Entonces vamos a colocar acá 2. Pero acá ocurre algo. Y es que esta distancia está elevado, tiene un exponente, está elevado a la 2. ¿Listo? Ahora solucionemos. 2 por 2, 4. Y 2 a la 2 también da 4. Por lo tanto tenemos 4 sobre 4. Y 4 sobre 4 es igual a 1. Es decir, que F es igual
a 1 cuando se duplica la masa 1, cuando se duplica la masa 2 y cuando se duplica la distancia. F es igual a 1. Por lo tanto, recuerden que hay que buscar una opción de respuesta que nos diga que F vale 1. Entonces miremos las opciones de respuesta. Dice la A, 2 veces F, falso. La B dice 0, nada que ver. C, F medios, es decir, la mitad de F, incorrecto. Recuerden que aunque F acá al ladito no tenga un 1, la letra de por sí vale 1. ¿Listo? Por lo tanto, la única y la respuesta correcta es la D, de dedo. Pregunta muy sencilla, aunque el ICFES, o al menos ustedes cuando ven estas ecuaciones lo que hacen es como asustarse. Primer tip para la prueba de naturales, mis queridos saltamontes, es en estas preguntas no se asusten, sáquenlas por lógica. Vamos por la pregunta número 98. Esta pregunta es muy fácil, vean. En un experimento para caracterizar alcoholes, un estudiante construye la siguiente tabla de datos luego de realizar las pruebas e identificar los alcoholes. Vean una cosita. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué muestra da positiva a las pruebas realizadas? Vean, acá no tienen nada que saber de los alcoholes, de yo no sé qué, del propanol, del etanol. No, lo que tienen que ver es la tabla y mirar qué muestra da positiva a las pruebas realizadas. Y si ustedes miran, la única que da positiva a las 3 muestras es la muestra número 2. Positiva, positiva y positiva. Por lo tanto, en las opciones de respuesta deben buscar aquella que diga la muestra número 2. Y la única respuesta que nos dice esto es la B. La muestra 2 que corresponde a 2-propanol. Y listo, muy sencillo, opción correcta, opción B. Pregunta número 99. En una página web se muestra un recipiente con hidrógeno y otro con helio, ambos en estado gaseoso. En cada recipiente se presenta la relación entre la cantidad de moles y la presión ejercida dentro del recipiente cerrado, con el mismo volumen y temperatura. Ver gráfica. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo será el valor de la presión? Vean, importante chicos, ¿cómo será el valor de la presión cuando se mezclen ambos gases, manteniendo el volumen y la temperatura iniciales? Entonces vamos a recordar acá una cosita, y es una formulita. La formulita de profesores vagos no revisan tarea. ¿Listo? Y vean que acá es importante que nos dicen, ojo, el volumen y la temperatura inicial se mantiene, es decir, se vuelven constantes. Vamos acá a tachar acá el volumen y vamos a tachar la temperatura, porque si son valores que se mantienen como los iniciales, no hay ningún problema. Tachamos también R, que es una constante, y esta ecuación se convertiría que la presión depende del número de moles. Ahora, si nos dicen se mezclan ambos gases, si mezclamos tanto 1 como 2, vamos a meter todo eso en una misma jarra, por así decirlo. Por lo tanto, el número de moles va a aumentar. Y si aumenta el número de moles, también aumenta la presión. ¿Y va a aumentar la presión mayor a cuánto? Aumenta la presión más que 6 atmósferas. Por lo tanto, si ustedes miran las opciones de respuesta, vamos a descartar. Se espera que la presión sea menor que 2.4. Al contrario, se espera que sea muchísimo menor que 2.4. Incluso mayor que 6. ¿Listo? Se espera que la presión sea mayor, muchísimo mayor a 2.4 y mayor que 6. Dice la B. Se espera que la presión sea mayor que 2.4, perfecto, y menor que 6, al contrario, debe ser mayor que 6, porque estamos arrejuntando, dicen ustedes, estamos juntando, estamos uniendo, estamos mezclando ambos gases, ¿listo? Uno de 5 litros y el otro también de 5 litros. C. Se espera que la presión sea mayor que 2.4, perfecto, y menor que 2.6, al contrario, se espera que sea mayor que 6. Listo, la presión, porque vamos a mezclar estas moles de acá. Listo, y si se aumentan las moles, aumenta la presión. Y listo, por descarte, opción correcta, opción D de dedo. Se espera que la presión sea mayor que 6 atmósferas porque la presión es proporcional a la cantidad de moles. En este punto sí, porque nos dicen tanto el volumen y R es constante y tanto la temperatura permanecen sin variar, es decir, constantes. Opción correcta, opción D.
Pregunta número 100. Los ácidos pueden neutralizarse con bases simples a través de una técnica volumétrica denominada titulación ácido-base. En este procedimiento se toma una muestra de una solución utilizando un recipiente que registre su volumen con precisión y exactitud, con el fin de cuantificar la concentración de la sustancia desconocida. ¿Cuál de los siguientes es el recipiente más apropiado para tomar la dicha muestra? Ojo, acá nos están diciendo que el instrumento que vayamos a elegir, esto es una pregunta que ustedes no deben fallar, el instrumento que vayamos a elegir registra el volumen con precisión. Un mortero no registra volumen con precisión. La pipeta forada mide un único volumen de 25 milímetros. Entonces esto sí es importantísimo. ¿Listo? De mililitros, perdón. Esto sí es importantísimo porque la pipeta aforada va a reconocer ese volumen, va a reconocer una cantidad exacta. El gotero no es tan preciso porque pues qué cantidad hay en una gota. ¿Listo? Una gota que uno le eche. La exactitud, la precisión no es la misma que una pipeta. Y una balanza pues absolutamente nada que ver. Opción correcta de la pregunta número 100, opción B. Vamos a resolver esta pregunta. Dice en la pregunta 101, un estudiante enrolla una cuerda a una rueda con paletas que tienen sujeto en su otro extremo una masa y la deja caer para agitar el agua. Cuando la masa se libera y cae cierta altura, se observa un aumento en la lectura del termómetro cuando todo el sistema está completamente aislado. Ver figura 2 y ver figura 1. ¿Cuál es el chiste, mis queridos saltamontes? Miren ustedes el experimento y el chiste es que esta masa caiga, esta turbinita o esta paleta gira y el termómetro pues va a aumentar la temperatura. Sin embargo, ¿qué sucedió? Para predecir el aumento de la temperatura del agua, el estudiante supone que vea lo que supone el estudiante, ojo, toda la energía potencial gravitacional de la masa se convierte en calor. Evaluemos. Recordemos que la energía potencial gravitacional, cuando ustedes les hablen en el ICFES de la energía potencial gravitacional, ustedes lo deben asociar a la altura. Mayor altura, mayor energía potencial gravitacional. Menor altura, menor energía potencial gravitacional. Entonces miren acá que la masa va cayendo y va perdiendo altura. Por lo tanto, si va perdiendo altura, va disminuyendo la cantidad de energía potencial gravitacional. Sin embargo, al medir la temperatura al final del experimento, nota que la temperatura del agua es un poco menor que la predicha. ¿Por qué? ¿Cuál de las siguientes opciones puede ser una razón para que el termómetro registre una temperatura menor? Pensemos, chicos, si la masa va cayendo, va a necesitar mover una paleta. Por ende, parte de la energía potencial gravitacional se va a convertir en energía cinética de la paleta. No toda se va a convertir en temperatura, eso es falso, porque necesita mover una rueda de paletas y también necesita calentar el agua. Entonces una partecita de la energía potencial se va a convertir en movimiento. ¿Listo? ¿En movimiento de qué? Se va a convertir en movimiento, en este caso también de las paletas y de la masa que va cayendo también. No toda se va a convertir en calor. Entonces vamos a buscar una respuesta que diga más o menos eso. Dice la A. Una parte pequeña de la energía potencial de la masa se transforma en energía cinética de la masa y de la rueda. Perfecto. ¿Listo? Opción correcta, opción A. Dice la B, se aumenta la energía potencial de la rueda. ¿Pero por qué? Si la energía potencial de la rueda como tal, la rueda no la estamos variando en altura para que cambie la energía potencial, absolutamente nada que ver. Entendiéndose en esta pregunta energía potencial como energía potencial gravitacional. ¿Listo? C. Aumentar la energía potencial de la masa. Al contrario, se está disminuyendo la energía potencial de la masa porque la porque la altura va disminuyendo. Recordemos que la energía potencial gravitacional se asocia a la altura. Mayor altura, mayor energía potencial gravitacional. Menor altura, menor energía potencial gravitacional. Por ende, la C, nada que ver. Dice la D, parte del calor que genera la masa se transforma en energía potencial, nada que ver, lo cual causa que disminuya la temperatura del agua, absolutamente nada que ver. La D es un mar de incoherencias. Opción correcta, opción A.
Pregunta 102. Los aminoácidos transportados por el RNA de transferencia inician el proceso de traducción cuando la información contenida en el RNA mensajero pasa por el ribosoma y traduce la información de las bases nitrogenadas. Estas, por su parte, se aparean y van uniendo los aminoácidos en el orden necesario para una proteína específica. A continuación se muestra el proceso. Entonces ahí tenemos el proceso, la imagencita. Teniendo en cuenta la información que pasaría la ausencia del RNA de transferencia en la síntesis de proteínas, chicos, el contexto y esta pregunta es muy clara. Esta la habíamos solucionado hace tiempo en TikTok. Y es, si no hay RNA de transferencia, pues no va a haber proteínas. Sencillo, si hay ausencia de RNA de transferencia, no hay proteínas. Dice la A, se detendría la producción de proteínas puesto que el RNA de transferencia es el encargado de transportar aminoácidos específicos, excelente, esta es la verdad, y aparearlos con el fin de iniciar el proceso de elongación. Claro, opción correcta, opción A. Además, descartemos las otras. Dice la B, no se vería afectada la producción de proteínas. Claro que se ve afectado. Por eso en el contexto les hablan de RNA mensajero, RNA de transferencia, etc. C. Se aumentaría la producción de proteínas. Al contrario, si hay ausencia de RNA de transferencia, no es lógico que aumente la producción de proteínas. Al contrario, disminuye. D. ¿No se vería afectada la producción de proteínas? Pues claro que se ve afectada. Por lo tanto, la D es incorrecta. Y de manera sencilla, opción correcta, opción A, de anemia. Pregunta 103, esta ya la habíamos hecho en clase, entonces es un poquito, y es muy sencilla porque ya la habíamos visto en clase y ya se las expliqué. Entonces vea que en el transcurso de este año le hemos dado a muchísimas preguntas que les pueden salir en agosto. Vamos con la fe en Dios de que así sea y nos vaya súper bien en este calendario. Yo solo espero que cuando consiguen el puntaje que desean, se acuerden de Preikman, se acuerdan que por allá hubo un man que se llamaba Haider y trató de ayudarlos todo el 2023. Y los que no consigan obtener el puntaje que desean, quiero que sepan que también hay una segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad. Y si ustedes nos permiten el otro año, estaremos en ese proceso. Ingresen si pueden a nuestros cursos pagos. En nuestros cursos pagos vamos a tener una relación personalizada y voy a tratar de subirlos a ese puntaje que ustedes quieren. Obviamente si ustedes me los permiten. ¿Listo? 103. El DDT es una sustancia química contaminante y bioacumulable que se usó en el pasado como un control de plagas de mosquitos y de otros insectos. La bioacumulación, miren que acá les dicen la definición de bioacumulación, es un proceso de depósito gradual de una sustancia química en el organismo de un ser vivo y puede dar lugar a la biomagnificación de la sustancia química a lo largo de la cadena trófica. Miren acá les dan la definición de bioacumulación y biomagnificación, siendo los depredadores los más afectados al acumular gradualmente los químicos de todas sus presas. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué se prohibió la venta del DDT en todo el mundo? Y vean chicos, vean la gráfica. Esto es muy sencillo. Vean que a medida que va aumentando en la cadena trófica, al final recae en los humanos. Todo, tanto medio acuático como medio terrestre, recae en los humanos. Y el DDT, tal cual como nos dicen, es una sustancia química contaminante, es decir, puede afectar la salud del ser humano. Por eso, la opción correcta es opción B de balón, porque terminaba acumulándose en los organismos de las personas y las perjudicaba seriamente por su salud. Por eso se prohibió el DDT, porque al final de la cadena trófica resultaba en el ser humano. Opción correcta, opción B. Y vamos a resolver esta pregunta número 104. Esta es muy sencilla, pónganle mucho cuidado y mucha lógica. Los átomos captan o ceden electrones formando iones en los compuestos iónicos o comparten electrones en los compuestos covalentes. Miren, los iones son átomos, ojo, los iones son átomos cargados que favorecen el paso de la corriente eléctrica cuando se encuentran disueltos. Vean, un ion permite el paso de corriente eléctrica cuando se encuentran disueltos. La tabla muestra la conductividad eléctrica de algunas sustancias y el tipo de enlace. De las anteriores sustancias, ¿cuál tendría presencia de iones disueltos según su conductividad y el tipo de enlace? Ojo, los que tengan iones disueltos van a ser los que presenten una conductividad eléctrica.
¿Listo? Por ende, si ustedes miran, el único elemento que tiene conductividad eléctrica es el NaCl. ¿Listo? El cloruro de sodio. Por ende, esa es la respuesta. Porque vea lo que nos dicen, cuál tendría presencia de iones disueltos. Y acá nos dicen, ojo, los iones disueltos presentan conductividad eléctrica, presentan o dejan el paso de la corriente justamente porque tienen iones disueltos. Y en la tabla el único que tiene, la sustancia que tiene conductividad eléctrica es el cloruro de sodio. Opción correcta, opción C. Pregunta número 5, esta también la habíamos hecho por allá en TikTok. Dos partículas de polvo cargadas están separadas a una misma distancia, dato importantísimo, a una misma distancia, de una pantalla larga que tiene una carga eléctrica positiva. La pantalla ejerce una fuerza sobre las partículas de igual magnitud. Vean, la fuerza que se ejerce sobre la partícula 1 y la partícula 2 es de igual magnitud, ¿listo? Y en direcciones opuestas, generando que las partículas experimenten aceleraciones como se muestra en la figura. Tenemos ahí la figura que acabamos de interpretar a medida que iba leyendo. Una estudiante nota que, de acuerdo a la figura, la magnitud de la aceleración en la partícula 1 es el doble. Vea lo que la estudiante dijo. Oiga, yo no entiendo por qué la aceleración en la partícula 1 es el doble que la partícula 2. Entonces nos pregunta el ICFES, ¿a qué se debe que la magnitud de la aceleración de las partículas no sea la misma? Y como les dije en TikTok, esta pregunta debemos recordarnos a una ecuacioncita. ¿Listo? Y es que la fuerza depende tanto de la masa como de la aceleración. Y acá en la pregunta nos están diciendo que la fuerza siempre es la misma. Por lo tanto vamos a descartar y vamos a tachar la fuerza porque siempre es la misma para ambas. Entonces, ¿de qué depende la aceleración? La aceleración va a depender de la masa. Por ende, hay un cambio en la masa de la partícula 1 comparado con la partícula 2 para que haya un cambio de por sí en la aceleración. Es decir, ¿por qué la aceleración de la partícula 1 es el doble? Porque hay una diferencia entre sus masas. Por ende, la única opción que nos queda y que nos habla de la masa es la opción A. A que la masa de las partículas es diferente. ¿Listo? Opción correcta, opción A, de anemia. Y vamos con la última pregunta de esta primera sesión de Ciencias Naturales 2023. En un experimento que buscaba indagar sobre las fluctuaciones en el tamaño poblacional de dos especies de escarabajo, una café y una verde, durante un periodo de 6 años se obtuvieron los resultados en la tabla y ahí nos dan la tablita. ¿Listo? De acuerdo con el tipo de datos mostrados en la tabla, ¿cuál es la forma adecuada de representarlos? Ojo, ¿cómo se soluciona este tipo de preguntas? Uno tiene que ir viendo la tabla e ir comparando. ¿Listo? Miremos que tenemos año 1 y tenemos unos escarabajos cafés y tenemos unos escarabajos verdes. Es decir, debe mostrar el tamaño de la población de escarabajos cafés y escarabajos verdes en función de un tiempo, que es en este caso los añitos. ¿Listo? Entonces miremos la A. ¿Listo? Miren la A que se representa por puntos. Vamos a ir descartando. Dice la C. Mire la C, que en la C no podemos, chicos, determinar una variación entre escarabajo 1 y escarabajo 2 en términos de años. ¿Listo? No es muy óptimo utilizar esa gráfica. Y la D de dedo yo creo que es la que primero deben descartar, porque nos demuestran disque porcentaje. Y en la tabla no nos está mostrando ningún porcentaje. ¿Listo? Ahora miremos la A, de anemia. Miremos una cosita, y es, miren en el año 1, listo, los escarabajos café nos dicen acá que son 300, perfecto. En el año 1 nos dicen que los escarabajos verdes fueron 280, bien. Pero miren acá ustedes una cosita, en el año 2 los escarabajos cafés fueron 276, listo. Y miren que acá nos están mostrando a los escarabajos cafés, perdón, a los escarabajos verdes, que fueron 302. Acá en la gráfica nos están mostrando que son 300 cerraditos. Por ahí hay un error. Además que estos punticos no es la mejor manera para mostrar un término de variación. ¿Listo? Entonces miremos la B. La B nos muestran unas fluctuaciones. Nos muestran unas fluctuaciones entre escarabajos cafés
¿listo? Y escarabajos verdes. Cómo van cambiando conjuntamente a lo largo del tiempo. Y como nos están mostrando, chicos, unas fluctuaciones en términos del tamaño poblacional, ojo, nos están evidenciando, nos están mostrando, ojo, qué cambios hay en escarabajos cafés y escarabajos verdes. Las fluctuaciones o los cambios se ven mejor entre A y B, se ve mejor en la opción B, ¿listo? Que evidencian unas fluctuaciones entre escarabajos cafés y escarabajos verdes, más que la forma como está representada la opción A. ¿Listo? Entonces en este orden de ideas, opción correcta, opción B de balón. Y listo, chicos, con esto terminamos pues propiamente la solución de este cuadernillo de acá. También me aprovecho para decirles, chicos, mucha gente en TikTok está vendiendo este cuadernillo, la verdad no lo compren, ya lo tenemos gratis en la plataforma desde hace ratico. Listo, solo es cuestión que sepan cómo ingresar a la plataforma y obtienen este cuadernillo de manera muy sencilla. Listo, chao.